Parte 3. La libertad y el gozo de la mujer como ayuda idónea y engendradora de vida. Capítulo 7. La responsabilidad de la mujer como ayuda idónea de su esposo. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Génesis 2:18. Cada generación ha tenido expectativas para con su matrimonio. Mi propia madre, cuando se casó en 1934, planificó una bella boda y tenía las expectativas de una vida de ayuda y respeto a su esposo. Un esposo que la amaría y supliría sus necesidades y las de su familia. En realidad, lo que sucedió durante los 46 años de matrimonio de mis padres no cumplieron las expectativas de ninguno de los dos. Y sin embargo, cada uno de ellos hubiera definido su matrimonio como un éxito y una bendición. ¿Un matrimonio exitoso? Una mañana soleada de abril de 1934, una familia de California recogió flores y follaje en su jardín bien cuidado, en preparación de la boda de su amada hija Lula Ain. La novia, sus padres, 5 hermanas menores y un hermano, tíos, tías y primos colgaron guirnaldas y adornaron una glorieta con rosas bajo la cual la tímida pareja estaría de pie delante del ministro y haría sus votos sagrados al día siguiente. Aquella noche, exhaustos, tras horas de harto trabajo y risas, cayeron en la cama con entusiasmo y expectativas. Para su desilusión, se despertaron con la penumbra de los truenos y aguacero de una tormenta de primavera. Las guirnaldas se desprendieron de las ramas y la glorieta se tumbó por los fuertes vientos. Los planes cambiaron precipitadamente. En el corto tiempo que les quedaba antes de la ceremonia, tuvieron que preparar la casa para la celebración. Las pocas fotos del acontecimiento se hicieron cuando la lluvia se detuvo momentáneamente y todos salieron corriendo hacia afuera. Estas mostraban una pareja joven en blanco y negro contra un telón de fondo gris, una imagen del comienzo del matrimonio. El padrino y su esposa planearon llevar a la pareja al destino de su luna de miel, una tarea nada fácil para el año 1934. La ruta costera a Santa Bárbara apenas estaba pavimentada y los neumáticos de repuesto del automóvil hicieron su aparición en más de una parada imprevista. Después de varias horas de celebración de bodas, estaban todos demasiado cansados para conducir con total lucidez. Entonces estacionaron el automóvil al costado de la carretera y se quedaron dormidos. En la oscuridad de aquella primera noche, mientras dormían, un ladrón extrajo la maleta de la novia silenciosamente del automóvil. El ladrón le robó las pocas cosas preciosas que ella había reservado para su noche de boda. Por segunda vez, en menos de 24 horas, la joven novia, mi madre, lloró. El nombre de mi padre era Wilfred. Él tenía un hermano mellizo llamado Wilrad, y todos en la granja lo llamaban trabajador y haragán. Desde la niñez mi padre trabajó duro y valoró el trabajo bien hecho. Cuando era niña recuerdo ese apodo al observar la asombrosa energía que tenía en cada trabajo. Como trabajador no especializado, trabajaba en cualquier empleo vacante, como jardinero en un refugio de aves, en excavaciones de zanjas para los sistemas de desagüe en las carreteras y casi siempre en los depósitos de madera. La naturaleza del trabajo le puso a menudo en peligro y sufrió más de un accidente grave. Después del nacimiento de mi hermana menor, una carga de madera le cayó encima a mi papá y le rompió el tobillo. Pero incluso con un yeso enorme en su pierna, estaba determinado a trabajar y cojeaba por todos lados para ayudar a mi mamá a colgar la ropa recién lavada. Durante ese tiempo mi madre conducía un camión de helados desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche para abastecer a mi familia, compuesta por 7 personas, con $6 al día, suficiente para alimentarnos a duras penas. Mis padres simplemente hicieron lo que debían hacer. Estoy segura de que lloraban, pero raras veces los veía.
Mi papá se convirtió cuando yo tenía 12 años. Entre mis recuerdos más preciados está el día de su conversión, cuando atravesó la puerta con el rostro cubierto de lágrimas y abrazó a mi madre. Aquellos fueron los días más felices de mi niñez. Cada vez que cenábamos nos contaba acerca de sus esfuerzos para limpiar su vocabulario y la manera en que sus compañeros de trabajo se burlaban de él. Recordaba los intentos que hacía para testificar a sus compañeros y, lo más importante, irradiaba gozo. Aquel verano, la iglesia a la que yo estaba asistiendo realizaba su picnic anual y por primera vez asistieron mis padres. Había pollo frito con ensalada de papas, pastel de manzana y melón. Mi papá jugó voleibol con los de su clase de escuela dominical. Su risa todavía resuena en mi alma. El día después del picnic hubo otro accidente en el depósito de madera. Esta vez mi papá casi pierde su mano con una sierra mecánica. Al año siguiente tuvo que someterse a varias operaciones quirúrgicas. Mientras realizaba terapia física memorizaba las escrituras y recibió un Nuevo Testamento de cuero con su nombre escrito en letras doradas como primer premio del concurso de memorización de su clase de escuela dominical. Con lo difícil que había sido soportar el dolor físico, el dolor que mi padre tuvo que enfrentar los días siguientes fue mucho más fuerte. Ahora, este arduo trabajador no podía usar más sus manos para suplir las necesidades de su esposa e hijos. Los abogados defendieron los intereses de la compañía maderera y mi padre quedó tullido y sin un centavo. Desde el día que la corte informó la decisión, mi padre solo pudo trabajar para lo que le ofrecieran: lavar platos. Mi hermana mayor recuerda un día cuando fueron a un restaurante con sus amigos y derramaron una jarra de Coca-Cola. Entre risas y diversión apenas notaron la llegada del hombre que enviaron a limpiar el líquido derramado. Mientras limpiaba pasando el trapeador, mi hermana miró a mi padre y pudo ver el tormento en sus ojos. Ella se sintió humillada y él se sintió atormentado por la vergüenza. Privado de su rol de proveedor, la depresión de mi padre fue en aumento, por lo que comenzó a beber en exceso. Con el tiempo terminó en los barrios bajos de Los Ángeles. Durante los años que estuvo separado de nuestra familia, la gente decía a mi madre que abandonara a mi padre, pero ella no lo hizo. Se aferró a su función escogida de ayudar y respetar a su esposo, y se aseguraba de que nosotros, sus hijos, habláramos de nuestro padre con amor y respeto. Cuando le diagnosticaron efisema pulmonar, regresó a casa. Mi madre lo atendió cariñosamente los últimos 11 años de su vida. Los recuerdos que mis hijos tienen de su abuelo son de aquellos 11 años. Ellos adoraban a ese alegre tullido que hacía el mejor guiso de chile y amaba a la abuela. Mi padre murió bendiciendo a mi madre, así como el Señor al que ella había sido fiel en obediencia a los votos que había hecho hace muchos años. Cuando mi padre murió, mi madre lloró. El amado con el que había compartido tanto, amor, dolor, sacrificio, fracaso, desilusión, perdón, risas y esperanzas. El compañero con el que había compartido la dulzura y los retos de la paternidad se había ido. Pero también hubo lágrimas de gozo, porque mi madre tuvo la satisfacción de saber que habían terminado bien, a pesar de las muchas dificultades de su peregrinaje. Mis padres se despidieron sin amargura y dejaron a sus hijos una herencia de bendición. Según el punto de vista de hoy día, y en realidad comparando las esperanzas humildes con las que habían comenzado, mis padres carecieron de todas las cosas que se estiman necesarias para el éxito en un matrimonio. Mi padre no había recibido una recompensa terrenal por su arduo trabajo, mucho menos por sus buenas intenciones y deseos de ser un esposo cristiano después de convertirse. Por muchos años perdidos, el desastre fue seguido por la desesperación. Mi madre, que nunca había imaginado que llegaría a ser una madre sola o principal sostén económico de la familia, se encontró en aquella situación solitaria. Pero la fidelidad de mi madre para con sus votos matrimoniales, hechos ante Dios, preservaron su matrimonio. Su fe en Cristo la ayudó a servir, respetar, bendecir y perdonar a su esposo. La norma bíblica para el papel de una esposa cristiana.
Sorprendentemente, en una época cuando los cristianos tienen más dinero y más educación, y desde luego más recursos como libros, videos, consejeros y grupos de apoyo, muchas parejas jóvenes carecen del ingrediente más importante para el éxito de su unión cristiana: una comprensión bíblica de sus papeles. Sin duda, los pasajes tradicionales de las Escrituras que enseñan a los casados cómo relacionarse uno al otro no han cambiado. Pero el cambio de perspectiva de la Iglesia acerca de esta enseñanza ha dejado a las parejas indecisas y confundidas. Considera, por ejemplo, la manera en que cambiaron los votos matrimoniales a través de los años. Con su sentimentalismo y generalidad, normalmente carecen de solidaridad con el pasado que refleja los compromisos que hicieron nuestros padres y abuelos para toda la vida. Históricamente, los votos matrimoniales cristianos estaban enraizados en las Escrituras, especialmente en la última mitad de Efesios 5. Creo que cada pareja cristiana debería entender e incluso aprenderse de memoria las instrucciones dadas allí. Esos votos sagrados abarcan la disciplina fundamental del matrimonio. Nos enseñan que la relación matrimonial debe reflejar la relación de Cristo con su novia, la Iglesia. Cristo y su Santa Iglesia ejemplifican el amor y la sumisión sacrificial que buscamos edificar en nuestro matrimonio. Escucha la palabra de Dios. Esposas, sométanse a sus propios esposos como el Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la Iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la Iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo, y que la esposa respete a su esposo. Efesios 5, 22, 24, 33, Nueva Versión Internacional. El apóstol Pablo decía que esto era un misterio profundo. Este misterio es más profundo, espectacular. El misterio del matrimonio no comenzó cuando Cristo vino y fundó su iglesia. Comenzó siglos antes. Fue el plan de Dios desde el comienzo. Por lo tanto, si quieres entender lo que enseña el Nuevo Testamento acerca del matrimonio, debes comenzar con el relato de Génesis acerca de la creación. El fundamento del Antiguo Testamento. En su libro de mayor venta, El regreso al recato, la joven autora Wendy Shalit sostiene que hoy día las personas pasan por alto el hecho de que nuestras diferencias son la clave de nuestra relación. Ella explica: la revolución sexual parece haber fracasado principalmente por ignorar las diferencias entre los sexos. No solo pensamos que hay diferencias entre los sexos, sino que esas diferencias pueden tener un significado hermoso, un significado que no es un hecho irrelevante, sino que puede conformar y guiar nuestra vida. Es por ello que nos fascinan los dramas y la vestimenta del siglo XIX. Ella tiene razón, y nosotras que creemos en la palabra de Dios no tenemos que adivinar o preguntarnos el significado de estas diferencias. Los primeros capítulos del libro de Génesis nos dan un mejor entendimiento del orden profundo y complejo que da sentido a las diferencias entre el hombre y la mujer, y por consiguiente de los papeles del esposo y la esposa. Unidad. Las misteriosas palabras de Génesis 1:26 nos proporcionan información esencial acerca de Dios, y dado que fuimos hechos a su imagen, acerca de nosotros mismos, escucha el misterio de la declaración de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando Dios habla de sí mismo en plural, hagamos y nuestra, nos damos cuenta que aunque Dios es uno, no está solo. Cualquiera que sean los otros significados de haber sido hechos a imagen de Dios, este versículo deja claro que fuimos creados para relacionarnos. Entonces, la verdad que nos deslumbra es: igual que a Dios, la humanidad es una y al mismo tiempo diversa. Sabemos por el resto de las Escrituras que hay tres personas de la deidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Constituyen un solo Dios, y que toda la eternidad han disfrutado de su relación uno con el otro. La humanidad ha sido creada según esa imagen.
con personas distintas, hombre y mujer, creadas para disfrutar una profunda unidad. Esta unidad es más profunda que el vínculo con nuestra propia carne y sangre. En el instante en que sostuve a cada uno de mis hijos recién nacidos en mis brazos, se produjo un vínculo poderoso. Ellos son de mi propia carne. Yo estoy muy allegada a ellos, entretejida con ellos. Sin embargo, no soy una sola carne con ellos. Soy una sola carne con mi esposo. La unión sexual entre el marido y la mujer hace que dos personas lleguen a ser literalmente una, en cuerpo y alma. Con el transcurrir de los años llegamos a ser cada vez más una sola carne, pues hay un intercambio de alma, una apropiación mutua de la vida del otro. Génesis 1:27 sigue diciendo: y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El uso de los términos biológicos varón y hembra, en vez de hombre y mujer, destaca las diferencias de los géneros, fisiología y función. Comprender las diferencias nos ayudará a apreciar el mandato de Pablo en Efesios de sumisión y respeto a nuestro esposo. Entender esto les brindará a las muchachas jóvenes lo que está buscando Wendy Chalit, un sentido de importancia de la diferencia del género en sus vidas. Diversidad. Según las palabras de Clary Smith en su artículo Dos mandamientos para las mujeres, Dios es un Dios de orden y nosotras fuimos creadas para relaciones que reflejen su orden y propósito. Aún en la Trinidad hay un orden para la relación. Las Escrituras revelan las diferencias en las funciones del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas diferencias no son degradantes. El teólogo Wayne Grudem lo explica de esta manera: el Padre planeó la redención y envió a su Hijo al mundo. El Hijo obedeció al Padre y logró la redención para nosotros. Y el Espíritu concluyó la obra que el Padre planeó y el Hijo comenzó. El Padre envía y tiene autoridad sobre el Hijo, y el Hijo obedece y responde a las indicaciones del Padre. El Espíritu Santo es obediente a las instrucciones tanto del Padre como del Hijo. Hechos a la imagen de Dios, el hombre y la mujer también son iguales, pero diferentes, iguales ante Dios como persona. Se nos han dado funciones totalmente diferentes. En la relación del matrimonio es el hombre el que lidera y la mujer es la que se somete a su liderazgo. En el principio, Eva se rebeló contra Dios al rechazar su voluntad respecto al árbol prohibido, y después incitó a su esposo a seguir su liderazgo. Cuando Adán se unió a ella, en vez de liderar a su esposa en la piedad, trastocó el orden de la creación. Desde ese día siempre hubo guerra entre los sexos. Mujeres contractuales. Vivir las normas bíblicas para nuestro papel en el matrimonio, sin embargo, es ir contra nuestra cultura. Y no es solo la sociedad secular la que reacciona furiosamente contra la idea de los diferentes papeles. Hay también una confusión generalizada entre los creyentes acerca de lo que nos enseñan las Escrituras sobre el tema. Un artículo reciente en el Chicago Tribune citó a una mujer de una organización cristiana. Nosotras no creemos que el matrimonio tenga que ver con subordinación, sino con reciprocidad. La intimidad es imposible cuando hay subordinación. Eso no es lo que la Biblia dice, y nosotras no creemos que Dios nos diseñó para vivir así. Sabemos por el primer libro de la Biblia que intimidad mediante subordinación no solo es posible, sino que es el plan de Dios para nosotras, según el modelo de intimidad que existe en la deidad. Por ello, para mí como mujer cristiana, someterme a mi esposo no es una opción. Es seguir obedientemente el plan de Dios del orden en el matrimonio, un plan que ha existido desde el principio. La maravilla de mi noche de boda, mi rostro acalorado por el rubor de la timidez y la vergüenza por la vulnerabilidad que estaba experimentando por primera vez. Es un recuerdo dulce que persiste en el tiempo. Mi esposo y yo habíamos comenzado a explorar
el ministerio que Dios maravillosamente nos proporcionó. Desde el principio, Dios nos hizo a su imagen, hombre y mujer, iguales pero diferentes. Y cuando las mujeres vivimos este profundo misterio, estamos agradando a Dios al vivir su magnífico orden. Hay solo un problema, y es un gran problema. No vivimos en un mundo ideal o con hombres ideales que siguen las instrucciones de Efesios de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Igual que Adán, muchos esposos no ejercen su liderazgo o su amor sacrificial. Y como Eva, muchas esposas racionalizan la sumisión y se cuestionan internamente la misma desdeñosa pregunta de Satanás: ¿con qué Dios os ha dicho? Pero Dios lo dijo, y los pasajes del Nuevo Testamento acerca del matrimonio basan su enseñanza consecuentemente en Génesis. La guía del Nuevo Testamento. 3 de los pasajes del Nuevo Testamento que exhortan a las mujeres a sujetarse a su esposo incluyen una frase importante e instructiva. Efesios 5:22 dice: Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Nueva versión internacional. Colosenses 3:18 dice de manera similar: Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Nueva versión internacional. Estas frases paralelas sirven como recordatorio a toda esposa de que la sumisión en el matrimonio debe hacerse con la misma devoción y amor con que nos sometemos al Señor. Cuando nos sometemos a nuestro esposo, estamos coincidiendo con Dios en que vale la pena obedecer el magnífico orden de su plan y perseverar su misterio. De este modo, reconocemos una vez más que Jesús es el Señor. El tercer pasaje de 1 de Pedro 3:1 dice: Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos. Nueva versión internacional. Este término esencial de Pedro, asimismo, contiene la clave que nos faculta para hacer lo que debemos hacer cuando parece imposible. En el capítulo que precede a 1 de Pedro 3, 1 de Pedro 2, 13 al 25, Pedro enseña a todos los creyentes que la sumisión a toda autoridad instituida por Dios es esencial, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Afirma 1 de Pedro 2:15. El apóstol sigue diciendo: si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Versículo 20. La voluntad y el agrado de Dios son siempre los factores decisivos para escoger nuestro comportamiento. Asombrosamente, Pedro pone a Cristo como ejemplo de la belleza y la eficacia de la sumisión. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos. Primera de Pedro 2:21, 3:1. Puede que tú y yo hayamos leído muchas veces este mandamiento para las esposas como una idea independiente, separada del versículo que le precede, pero asimismo nos relaciona con el ejemplo y la persona de Jesús. Hemos de someternos a nuestro esposo del mismo modo que Cristo se sometió a la voluntad de Dios y fue a la cruz. Él se entregó a aquel que juzga con justicia. La persistente fe de Jesús en la bondad y sabiduría de Dios en todo era firme. La obediencia a la voluntad de Dios fue su principal preocupación. La obediencia a la voluntad de Dios fue la falla puntual de Eva. Ella dudó en la bondad y sabiduría de Dios que le negaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Por medio del Evangelio, nosotras que somos hijas de Eva, somos ahora también hijas de Dios, y se nos ha dado el poder de vivir como Cristo.
pero la obediencia depende de nosotras. La sumisión a nuestro esposo comienza y termina con la confianza en Dios. Mi madre comenzó y terminó confiando en Dios, sin tener en cuenta la penumbra de sus pruebas. No puedo recordar que alguna vez cuestionara el amor o el cuidado de Dios hacia ella o su familia. Por tanto, la palabra sumisión que tantas dificultades les trae a las mujeres de hoy, sumisión sigue siendo la palabra de Dios para nosotras. Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos. Ayuda idónea. Desde el principio, el propósito de la mujer estuvo claramente definido. Dios miró a Adán y dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Génesis 2:18. Entonces, ¿por qué se nos sube la presión cuando nos mencionan las palabras ayuda idónea? Como norma cultural asociamos debilidad e incluso inferioridad con la persona que presta ayuda. Nadie quiere desempeñar un papel secundario, pero el hecho es que sin un segundo violín no hay armonía. ¿Qué significaba antes y qué significa ahora ser ayuda idónea? Por ejemplo, ¿con qué tareas debía Eva ayudar a Adán? Ella debía ayudarlo a cumplir el mandato de sojuzgar y señorear la tierra, pero ella le falló a Dios cuando hizo que Adán se sometiera a Satanás junto a ella. Nosotras, como hijas contemporáneas de Eva, no debemos fallar como nuestra madre. Nuestra tarea es alentar a nuestro esposo a obedecer la palabra de Dios y voluntad para su vida. La primera vez que comencé a entender este concepto de un modo personal fue cuando mi esposo era un joven pastor en California. Yo notaba que cuando las cosas iban bien en la iglesia, él estaba muy optimista, pero cuando las cosas salían mal, se desanimaba fácilmente. Si la asistencia de la iglesia era concurrida, él se ponía contento. Si los hermanos faltaban, entonces se deprimía. Posteriormente, la asistencia disminuyó por mucho tiempo. Y aunque no se confesó conmigo, estaba pensando seriamente en la posibilidad de abandonar el ministerio pastoral. Una noche, después que los niños se durmieron profundamente, comenzó a hablarme de su desdicha. Mis intentos por consolarlo no lograban animarlo. Cuando le dije: cariño, tu sermón realmente me habló este fin de semana, me respondió: ¿de qué me sirve si las pruebas seguirán el fin de semana que viene? Intenté nuevamente. Solo piensa en Noé, que predicó durante 120 años sin un solo convertido. Su respuesta de humor negro fue: sí, pero no había otro Noé en el pueblo con su arca repleta de personas. Finalmente, dejé de ofrecerle consuelo y me limité a escucharlo. Las palabras que dijo aquella noche eran las de un hombre que había perdido de vista de qué se trata el ministerio. Una combinación de ideas seculares que nos dieron a conocer algunos expertos en crecimiento de la iglesia, junto a su propio temor al fracaso, habían impelido a Ken a una búsqueda desesperada del éxito. A medida que recitaba sus comentarios negativos acerca de los ministerios y el ministerio en general, llegó a una conclusión que no quería admitir. Era una conclusión que había estado creciendo dentro de él por mucho tiempo y era terrible. Dios me ha llamado a hacer algo, pero no me ha dado los dones necesarios para llevarlo a cabo. Por consiguiente, Dios no es bueno. Angustiosamente, desesperado, me preguntó: Bárbara, ¿qué voy a hacer? Cuando recordamos aquella noche de hace tanto tiempo, Ken me dice que si yo le hubiera respondido de otra manera, él hubiera abandonado todo. Si yo me hubiera acercado a él con recriminaciones y quejas amargadas acerca de nuestra situación, él podría haber abandonado el ministerio y pasado el resto de su vida intentando demostrar su valor y la injusticia de Dios. Pero, gracias a Dios, mi respuesta llena de esperanza en Dios fue: yo no sé qué vas a hacer, pero por ahora, por esta noche, aférrate a mi fe, porque yo creo. Yo creo que Dios es bueno. Yo creo que Él nos ama y va a orar a través de esta experiencia. Por ello, aférrate a mi fe. Yo tengo suficiente fe para los dos. Juntos buscamos en la Biblia la perspectiva de Dios con respecto al éxito. Juntos la encontramos.
y no se parecía mucho al juego de subidas y bajadas de asistencia al que habíamos estado jugando. Las verdades que encontramos han servido como una estrella polar en nuestra vida a la que regresamos juntos una y otra vez. Ya sea en el matrimonio o en el ministerio, el éxito se define por el conocimiento y la obediencia a la voluntad de Dios, como está revelada en su palabra. Esta fue la primera vez que tuve conciencia del papel poderoso que yo desempeñaba como ayuda idónea de mi esposo. Fue también esta vez cuando descubrí algo hermoso acerca de la función de cada género. En Juan 14:16, Jesús consuela a sus discípulos con la promesa del Espíritu Santo, refiriéndose a él como otro consolador. Nota de traducción. Algunas versiones de la Biblia inglesa lo traducen como otro ayudador. De ahí el comentario de la autora. Al referirse al Espíritu Santo como ayudador, Jesús elevó para siempre la posición de aquel que presta ayuda. Busca las acciones del Espíritu Santo a través del Nuevo Testamento y encontrarás repetidas veces al Espíritu Santo que alentaba, consolaba, acompañaba y ayudaba. La obra del Espíritu Santo, el ayudador, es hermosa, y las mujeres nunca son tan nobles y preciosas como cuando siguen su ejemplo y aprecian su responsabilidad como ayuda idónea. Por ello, la esposa cristiana no debería despreciar el término ayuda idónea, ni resentirse por encontrarlo degradante. Ser ayuda idónea es algo divino. No hay mejores palabras en el mundo que describan el papel de una esposa que ayuda idónea. Un espíritu afable y apacible. Muchas mujeres hoy día se preocupan por su aspecto físico. La belleza es muy importante para nuestra sociedad, pero insisto en que el concepto de Dios de belleza es contracultural. La belleza que Dios desea para las esposas es el resultado de la confianza y la obediencia. Un espíritu afable y apacible. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Primera de Pedro 3:3-6. La afabilidad o mansedumbre, como lo traducen otras versiones, no significa debilidad, blandura o timidez, ni siquiera simpatía. Esta palabra en el griego clásico se usaba para describir a los animales domados, las medicinas sedativas, una palabra suave y una brisa leve. Es una de las palabras que conlleva ternura. La afabilidad también implica dominio propio. Aristóteles dijo que la afabilidad es el punto medio entre el enojo excesivo y total aplomo. Por lo tanto, la persona que es afable es capaz de equilibrar su enojo, lo puede controlar. La mansedumbre o afabilidad es fuerza bajo control. La mujer afable es fuerte, tiene control de sus temores, es fuerte como el acero. Jesús nos dice en la tercera bienaventuranza: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:5. Jesús dice que Él mismo es manso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29. Y en Primera de Pedro, las mujeres de antaño, en particular Sara, son ejemplos de una belleza mansa. Aprendemos de Primera de Pedro 3, pues que el espíritu afable y apacible de Sara era el resultado directo de confiar en Dios y a la vez someterse a su esposo. Esta es una belleza de la que no se habla mucho en estos comienzos del nuevo milenio. Estamos llenas de revistas y publicidad sobre equipamientos de ejercicios que nos informan cómo cultivar la belleza y mantener nuestro cuerpo en forma y buen estado. Tomamos muy en serio el cuidado de la piel.
para lo cual usamos cremas y lociones exóticas para protegernos de la exposición que provoca arrugas prematuras. Nos preocupamos de combinar bien los colores. Y si nuestra cuenta bancaria lo permite, buscamos tratamientos que ofrezcan unos cuantos años más de apariencia juvenil. Hacemos todo esto en pos de la belleza que el mundo valora. Y sin embargo, ignoramos los pasajes de las Escrituras que nos dicen dónde se halla la belleza que Dios valora. El respeto. Anteriormente mencionamos el pasaje de Efesios 5 que habla del matrimonio. Este pasaje termina centrando su atención en otra de las cualidades de una esposa que Dios considera importante. Y la mujer respete a su marido. Efesios 5:33. La mayoría de las mujeres piensan que el marido debe ganarse el respeto para que la mujer lo respete. No pueden estar más equivocadas. Aunque el marido no sea para nada respetable, su mujer puede honrarlo al respetar su posición. Sara entendía esto. Ella habitaba con un hombre imperfecto, que le pidió que hiciera algo inconcebible. Sin embargo, ella no le echó la culpa de este horrendo error por el resto de su vida, sino que restauró su respeto por él en su corazón y siguió viviendo con él y llamándole Señor. ¿Recuerdas la historia de mi madre? Así como ella nunca cuestionó la bondad y el cuidado de Dios sobre nosotros, siempre se aferró a su amor y respeto por mi padre. Nunca permitió que nosotros, sus hijos, ni ninguna otra persona habláramos mal de él, incluso en su peor momento, que pudo haber sido bastante malo. Mi padre siempre pudo estar seguro de que el amor y respeto de mi madre por él seguía firme. Con el tiempo, el espíritu de mi madre obtuvo sorprendentes beneficios para el matrimonio y la familia. Debido a su fidelidad y perdón, mi padre regresó a la familia durante aquellos 11 años anteriores a su muerte. Debido a su decisión de respetar a mi padre, sus hijos y nietos tienen recuerdos de una relación positiva entre ellos. Podemos recordar las pequeñas cosas, como las enormes tarjetas de aniversario que mi padre escribía con la letra casi ilegible de su mano atrofiada y las cenas que preparaba con gran esfuerzo para cuando mi madre regresaba del trabajo como empleada de limpieza en un colegio escolar. En la actualidad, demasiado a menudo escuchamos de un amor que es solo condicional. Te amaré siempre y cuando me ames. Pero mi madre entendió que el verdadero amor no tiene nada que ver con las circunstancias y que, aunque ve el objeto del amor con todos sus defectos, lo ama igualmente. El amor verdadero es un deliberado acto de la voluntad. Es el respeto dado, porque el Señor exige que se respete. Cuando me entero de mujeres que se quejan de los defectos de su esposo con sus amigas y me doy cuenta que a veces yo misma hago comentarios de mi esposo en un tono que no parece honrarlo, quiero gritar: ¡basta, Bárbara! Piensa en las consecuencias. Nuestras actitudes y nuestras palabras están educando a la próxima generación. ¿De dónde has aprendido a hablarle hacia tu esposo y hablar de tu esposo? ¿De los programas de debate y series cómicas o de la palabra de Dios? La voluntad de Dios es que respetes con amor a tu esposo, aunque no se lo merezca. Ten cuidado con lo que haces y lo que dices. Dios ve y escucha. Una meta como esposa para toda la vida. Cuando Eva fue tentada, ella quería lo que Dios, en su benevolencia, no le había dado. Las cosas no han cambiado. A veces desearía una vida más fácil y tranquila. A veces anhelaría estar libre de los problemas de otras personas. Y me despierto por el constante bombardeo de voces que me dicen que debería buscar el poder y el prestigio personal. Yo sé que semejante pensamiento es absurdo. Una vez una mujer sabia me dijo que las mujeres de hoy en día que buscan la igualdad a menudo pasan por alto lo que más necesitan: igualdad en el compromiso de conocer a Dios y obedecer su voz. El hecho es que si ella tiene el mismo compromiso que su esposo, o incluso como hizo mi madre por muchos años, solo ella lo tiene el ingrediente crucial para una vida plena y feliz.
Hermanas en Cristo, debemos disciplinarnos a fin de someternos a la voluntad de Dios para nuestra relación matrimonial, vivir como ayuda idónea de nuestro esposo, sujetarnos y respetar su posición, y desarrollar con gracia un espíritu afable y apacible. Esta es la voluntad de Dios en el Evangelio. El matrimonio de mis padres distó mucho del Evangelio perfecto que he descrito. Sin embargo, hubo autenticidad y belleza en la promesa que hizo, y guardó esta pareja trabajadora que enfrentó lo que parecía ser una situación insuperable. El resultado ha sido una cosecha de gracia, y yo soy parte de esta. Ken y yo hemos estado casados durante 44 años. Tenemos 4 hijos y 21 nietos. Juntos hemos tratado de vivir las instrucciones de la palabra de Dios acerca del matrimonio. Nuestras luchas han sido muy diferentes a las de mis padres, y sin embargo, a través de ellas nuestro compromiso ha crecido, como el de mis padres, en su amor más profundo y duradero del uno por el otro. Nuestro compromiso mutuo de vivir conforme al plan de Dios para los esposos nos ha permitido experimentar una feliz unidad, algo raro y hermoso en este mundo caído. Lo que más lamento son las veces que le falla al Señor al no ser una ayuda idónea, respetuosa y sumisa. De lo que más me alegro es del resultado directo de vivir conforme al plan de Dios para mi vida como una mujer, hecha a su imagen, igual pero diferente. Cuando mi esposo y yo buscamos establecer una perspectiva bíblica acerca del éxito, traté de responderme una pregunta. ¿Cuál es mi meta como esposa? La decisión que tomé aquel día, hace 31 años, sigue vigente hoy día. Un día quiero escuchar a Dios decirle a Ken: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Como ayuda idónea de Ken, en esta vida esas palabras serán mi gozo. Habremos terminado bien. Renueva tu mente. ¿Qué expectativas tenías cuando te casaste? ¿De qué modo figura la meta de la santidad en tus expectativas actuales? Ver Efesios 5, 22, 31, especialmente versículos 27 y 28. Como cristiana, debes aceptar la autoridad de Dios y hacer de esta la meta de someter cada ámbito de tu vida a su autoridad y orden. ¿Qué conocimiento obtienes de Génesis 1, 26 al 28, 2, 7, 18 al 25, 3, 1 al 7 y 14 al 17 y Efesios 5, 22, 24 acerca del orden de Dios para la autoridad en el matrimonio? ¿Qué significa específicamente la sumisión en tu matrimonio? Si tú y tu esposo son iguales pero diferentes, ¿por qué piensas que Dios creó un orden para la relación matrimonial? ¿Cómo es tu reacción instintiva cuando escuchas que eres ayuda idónea de tu esposo? ¿De qué modo dignifica este papel para ti entender la función del Espíritu Santo como ayudador? Ver Juan 14:16. ¿Por qué la afabilidad es contracultural para la mujer en la sociedad de hoy día? ¿Por qué la afabilidad de una mujer es su verdadera belleza? Primera de Pedro 3:6. ¿Cuál es el principal ejemplo de afabilidad? Mateo 11:29. ¿Por qué debes respetar a tu esposo, tanto si se gana o no tu respeto? Ver Efesios 5:33 y Primera de Pedro 3:6. Haz un recuento de tus acciones y palabras recientes. ¿Manifiestan respeto por tu esposo? En vista del Evangelio, ¿cuáles son tus metas personales como esposa?